¿Para qué guardar un vino? Yo creo que hay vinos que merecen juntarse a tomarlo y el tema de conversación es el vino. Muchas veces me ha pasado de abrir un gran vino en un festejo importante y pasa un poco desapercibido y me arrepiento. La emoción se da generalmente al momento de tomarlo. Yo creo que los buenos vinos, cuando lo abrís, se produce la oportunidad. Me quedo con esa frase. El vino genera la ocasión y no al revés. Bienvenidos a Fogón, un podcast original de Bodega Familia Deicas. Soy Santiago Deicas y te invito a descubrir esas historias que se esconden detrás de los vinos que compartimos. Servite una copa y vení conmigo y con Tute a disfrutar del fogón. ¿Por qué guardan un vino? ¿Por qué? ¿Para qué guardar un vino? Es una buena pregunta porque el guardar es parte del tema. El comprar, el guardar, y después viene la crisis de cuándo abrirlo. Una vez le consulté a Fernando a ver si tenía algún consejo y me dijo que se podía hacer las dos cosas, que era tomar o guardar. Y me dijo, mira, lo puedes tomar y guardarlo en la memoria. Y me gustó porque uno guarda los vinos en la memoria e inclusive desarrolla una memoria especial para esto, que con amigos decimos, che, ¿qué habíamos tomado tal fecha? Y no importa si hace 10 años, es probable que nos acordemos el vino y la añada. Fernando, ¿vos por qué guardás, Fernando? Y guardo esperando una ocasión y a veces lo abro en otra ocasión. Está lindo guardarlo. Cuando me refiero a vinos comprados, no estoy hablando de los vinos que guardamos de nuestra bodega y de la guarda como un proceso de evolución que aplicamos a nuestros vinos, sino cuando decís, bueno, me compro unas botellas y me las guardo. Perdí un poco el ritmo en la última mudanza, pero está lindo tener una cava y tener cosas guardadas y esperar el momento. Y ahí les ha pasado de eso, guardar un vino para una ocasión especial y decir, ok, no, mejor lo sigo guardando. Me acordé ahora del tema de la ocasión, porque aparece en una película que es muy linda, se llama Entre Copas, donde él tiene guardado, creo que es un Cheval Blanc de 64, y la chica le pregunta, ¿qué estás esperando para abrirlo? Y él contesta, una oportunidad. Y ella le dice, no, es al revés, cuando lo abrís se produce la oportunidad. O sea que ahí tenemos otro ángulo también de producir la oportunidad y no esperarla. Sí, a mí me pasa que en la cava de la casa anterior de mis padres, que tenía una cava subterránea, guardamos muchos vinos que solíamos cambiar en las ferias de vinos. Entonces, feria de vinos, terminaba y ibas y te cambiabas el mejor vino de una bodega italiana, de una francesa, y nos traíamos grandes vinos a la casa. Y nunca los tomábamos, como que era, no, hay que guardarlo un día, que no sé qué. Y ya hace como 15 años, o 12, que empecé con la teoría. Es, si vamos a comer y viene el abuelo, o sea, el padre, Juan Carlos, el padre de mi padre, abrimos el mejor vino que encontremos. Y re quemado. Se lleva la culpa a mi padre. No, el pobre es un santo, no tiene nada que ver con empecé, vacié la cava en 3 años. Lo invitabas todos los días. Abuelo, ¿hoy qué haces? Sí. A mí me pasó algo con la mudanza, como te decía antes, que fue, tenía una cava muy linda, aparte hecha con mucho cariño, me la había hecho mi señora Rosana para cuando cumplí 40 años, medio de sorpresa. Esa sorpresa es difícil de esconder, pues acondicionando una cava. Era el sótano de una casa vieja de Herrera Maclean en Carrasco, un arquitecto muy antiguo, y tenía el sótano donde estaba la caldera que calefaccionaba toda la casa y demás. Y un día decidimos sacar la caldera y ella restauró todo eso como una linda cava. Entonces, también ahí, en ese entorno tan lindo, las botellas se encontraban en un lugar que era más fácil de sacarlas de ahí. Como que vos sabías dónde estaban cada una, a veces te olvidabas de otras, pero las botellas, es como dice el dicho, ¿no? El hábito hacia el monje. El lugar tiene mucho que ver y la decoración o el estilo de la cava tiene que ver también con eso de atesorar y guardar. Cuando nos mudamos, fue muy cómico porque el que me compró la casa, no discutimos nada de ningún aspecto de la venta de la casa. Había muebles que nosotros no nos podíamos llevar. Le preguntamos si quiere, no, nosotros tenemos muchos muebles, no necesitamos nada, pero lo que quiero es la cava. Me dice, pedime lo que te parezca razonable, quiero esa cava. No sé si se había enamorado más de la cava que de la casa, pero... Y ahí cuando la desarmé, cuando empecé a sacar las botellas, me encontré con algunas que estaban
tenía en el recuerdo el origen de la botella, pero no los tenía tanto en la memoria, porque había una lista, pero tampoco la estaba mirando todos los días, ¿no? Y entonces cuando pasé esas botellas de la cava, que tenían su lugar, que estaban, digamos, establecidas en ese sitio, a una vinera, a una heladera de vinos, ¿no? Ahí está mucho más accesible para los depredadores. Vienen, abren fácilmente, sacan los estantes para afuera a ver lo que hay. Es más difícil esconderlas. Y ahí como que no tienen un lugar propio y es más difícil de retenerlas. Y ahí empezaron a marchar rápidamente muchas botellas que habían sido guardadas por muchos años. ¿Y por qué esa necesidad o ese deseo de empezar a guardar? ¿De dónde surge? A ver, porque hay botellas que están nominadas, ¿no? por distintas razones. Yo tengo vinos de los años que nacieron mis 3 hijas. 2 de ellas no toman vino, pero los tomaré solo. Tengo el año que me casé, del 96. Tengo vinos que están asociados a personas. Por ejemplo, hace unos años, era como 7, 8 años, había una botella con Santiago de un Cabernet del Napa, se llama 100 Acre, y me acuerdo Santiago cuando lo sirvió, nos pidió que nos quedáramos quietos. Digo, ¿qué pasó? Me dice, no, tiene membrillo. Y es muy volátil. Entonces estábamos todos ahí como nerviosos y resultó ser un vinazo. Después lo conseguí de nuevo y la estoy esperando para tomarla contigo. Entonces, también existen ese tipo de cosas, ¿no? De que o por el año o porque compartimos una, hay algunas botellas que están esperando la oportunidad y la persona, que ya sabes quién es la persona. Falta ponerle fecha nomás. Y en los vinos que tienen ustedes guardados, ¿hay alguno que digan, estoy orgulloso de haber conseguido este vino complejo o de haberlo guardado tanto tiempo? ¿Tienen algún vino así? Yo tengo vino, en realidad he comprado vinos que no los guardó alguien, ¿no? Vienen de alguna colección. Tengo uno que se me va a ir pronto, que es el más viejo que tengo guardado, que es un Vega Sicilia único del 72. Tiene sus años. De hecho, lo voy a compartir con 2 amigos que nacieron en el año 72. Yo nací antes, pero soy el que tengo el vino, así que lo tomaremos entre los 3. Qué bueno. Fernando, ¿ustedes alguno? Así que... Bueno, me acuerdo, ya que estamos con Vega Sicilia, uno que me sirvió Pablo Álvarez, el dueño de la familia dueña y uno de los principales que maneja la empresa. Debe hacer 10 años, era un 75, pero lo tomamos en Vega Sicilia con Pablo, que es un tipazo, después que nos mostró toda la bodega, nos contó todo cómo era, digamos, el sueño de la familia, cómo se había generado, cómo habían crecido. Me acuerdo, muy linda experiencia, y abrió una botella del 75, un único Vega Sicilia 75. Te están hablando de unos vinazos. ¿Cuál es su...? Es muy difícil decir el mejor vino que me tomé, pero un ranking, top 5 de vinos que se hayan tomado, mientras que Santi puede ir sirviendo y contarnos, se los dejo pensar. Ahí va. Les doy unos minutos para que piensen. Vamos a probar un preludio del 95. Ya que estamos hablando de vinos guardados y la excusa para abrir un vino de estos, porque a mí no me dejan abrir los vinos de la reserva de la familia, a no ser que sea una ocasión especial. Así que nadie se puede quejar de que esto no es más que especial. Tal cual. ¿Decretaste que era una ocasión especial? Y te adelanto que es uno de mis top 5. ya tengo uno acá. Bien, ya tenemos uno. Bueno, yo tengo muy buenos recuerdos de Preludio 95, de Preludio en general. Así me diría que 95 y 97 para mí fueron dos grandes años de Preludio. Y estuve muchos años tras una botella de 92, porque era la leyenda que no podía probar, hasta que un día Fernando se me apareció en casa y con una hicimos un asado y lo compartimos con unos amigos y estaba impecable. Para mí es el vino con el cual empezamos a hablar en Uruguay de añadas. Yo no recuerdo hablar de otros vinos de añadas. Sí después, pero no antes. Y Preludio 92 fue como para mí la base, y por eso quería conocerlo. Mientras tanto me entretuve con el 95 y después con el 97. Hermoso, porque nos das pie, porque más adelante vamos a tener un capítulo en el que vamos a hablar con Fernando. Creo que es el último capítulo de la temporada, vamos a estar hablando sobre Preludio. Eso va a estar muy bueno. Yo digo, para elegir un listado de vinos, primero, hay siempre preferencias personales. Yo me he dado cuenta que tengo cierta inclinación por Nuevo Mundo, especialmente por California.
Sin embargo, primero en el ranking, probablemente los dos primeros en el ranking son de viejo mundo. Uno es, tal vez el vino que más recuerdo como uno de los mejores vinos de mi vida es Maceto 2001, que es de Bolgheri, por ahí donde está también Sassicaia y Ornellaia. La costa de la Toscana. De la Toscana. Sí. Es un super Tusca, ¿no? O sea, es un super más Tusca. que nada Cabernet. Maceto creo que es Merlot. ¿Merlot? Merlot. Mirá. Ese es uno de los vinos, y de hecho lo tomé no al tiempo, pero con un día de diferencia, con tal vez el número 2, que es Chateau Latour 1990. Esos vinos que tomaba en una mesa. Buena semana fue esa. Fue una buena semana. Difícil de Igual, emparejar. digo, en cata lo más sofisticado que tuve la oportunidad de participar fue la Taller de Romanée Conti hasta el año 78. Eso fue una experiencia realmente buena. A pesar de que no es mi categoría preferida, porque a mí me gusta el Cabernet del Napa, entonces ahí voy a poner 2 vinos o 3, por lo menos 2 Opus One y Insignia. Son 2 vinos que me gustan mucho. ¿Qué cosechas de Opus? Opus 2004, por ejemplo, 2013, y dicen que salió todo bien en California en 2019, así que habrá que conseguir algún Habrá que Opus y buscar. alguna Insignia. Fernando, tenés una listita más del Preludio 95, ya nos quedó. Es difícil porque... Es muy difícil. Tenés que elegir así rápido. Te diría por orígenes. En España ya conté el Vega Sicilia 75, el único, con Pablo Álvarez. Si me tengo que ir a Francia, me vienen 2 cosas a la cabeza. Un Chateau Latour del año 37, que tomamos con mi padre cuando cumplió 80 años, porque él es del año 37. Y ese vino, bueno, estaba bien, era increíble que se haya mantenido, no digo perfecto, pero estaba muy bueno, impresionante. Un vino que tenía, eso fue en el 2017. Mi madre había fallecido no muchos días antes, creo que 15 días antes, y papá igual quiso brindar por su cumpleaños porque ya lo teníamos planificado y porque tenía ese vino y porque la familia lo estaba apoyando de una manera que él quería honrar, y destapamos ese Latour del 37, que además jugábamos que posiblemente haya sido cosechado muy cerca de cuando papá nació, porque la vendimia en esa época era un poco más temprana y seguramente eran los primeros días de septiembre. Y otro vino que me quedó marcado fue un Pape Clement, creo que era 81, que nos abrió en una cena súper glamorosa el propietario del Chateau Pape Clement, el señor Bernard Magret, cuando habíamos hecho el joint venture con ellos en los 98, 99, en un viaje que había el presidente Sanguinetti a Francia. Ahí se firmó el joint venture, pero habíamos quedado con papá, nos habíamos quedado en el Chateau un par de días invitados por él, y me acuerdo de esa botella del Pape Clement 81, impresionante. Yo me acuerdo 10 años antes del cumple de 80 del abuelo, abrimos una también del 37, de Cheval Blanc, del 37, que tenía 70 años en ese momento, y teníamos como que una sensación encontrada entre expectativa y no querer pasarnos expectativa, porque era muy improbable que el vino estuviera bueno después de 70 años. Y me acuerdo que habíamos llevado todo el sacacorcho de láminas, teníamos todo medio pronto, y el vino no había sido reencorchado. Y me acuerdo, estábamos en un hotel de techo bajo, mi padre va acerca del sacacorchos y el corcho se desintegró, ¿te acordás? Se desintegró, ya teníamos menos expectativas. Lo filtramos. Lo filtramos con un filtro para el decanter y lo olimos y no podíamos creer. El vino estaba impecable, impecable. Esto lo empezamos a hacer un rato antes de que empezara como el evento. Y puedes creer que vino un mago a hacer un show antes del almuerzo. Y va el mago y hace ¡pac! Y tira un humo ahí, el techo era abajo, y empieza la alarma de incendio. Y estaba el decanter ahí, y yo me tiro de cabeza a tapar el decanter para hacer cosa que se empieza a llover el agua. Antes de llegar al sprinkle. Antes que llegara. No, y por suerte no hubo nada igual de lluvia, pero por la duda salvar el decanter, ¿viste? Prioridades claras.
La botella me la guardé vacía, la tengo en casa al día de hoy. La tengo en un estuche de vidrio. Y porque me acuerdo mucho de ese momento, el vino estuvo bueno, fue como celebrar los 70 años del abuelo con un vino de su edad y que estuviera bueno fue mágico. Cheval Blanc del 37. Tremendo vino. Tremendo vino. Y las prioridades claras. Con esos vinos, estaba un amigo con un Chateau Tour 90 y me lo había anunciado, te voy a esperar con este vino y cuando me pasa a buscar me dice, malas noticias, lo abrí, me parece que no está bien. Vamos a abrir otro. Y se lo voy a dejar ahí porque lo voy a reclamar. Voy a reclamar donde lo compré. No sé qué problema tiene, pero algún problema tiene. Y 24 horas después lo probó de nuevo. Estaba en la botella todavía y me dijo, no, mira, se ve que le faltaba tiempo, me equivoqué. Entonces, nada, hay que tenerle paciencia, hay que decantar y decantar más de lo que estamos acostumbrados de repente. Sí, varias horas. Varias horas. Que hacen tantos años que respiran poco porque el corcho no es lo mismo que la barrica, necesitan revivir. Sobre todo Bordeaux, ¿no? Sí. Ya que estamos justamente hablando de estos vinos así que tantos años de guarda, ustedes se dan cuenta y cuánto cambia un vino con esa guarda, no de 5 o 10, sino de esos 30, 70, 80. ¿Cómo cambia un vino? ¿Cómo es esa evolución? Es otra dimensión, ¿no? Todo lo que son los aromas terciarios, todo ese bouquet que se desarrolla tiene una dimensión muy diferente de lo que es el vino joven. Sí, a ver, técnicamente lo que empieza a pasar es que las moléculas que están en el vino cuando está joven, a raíz de la interacción con el oxígeno, empiezan a interactuar entre sí y van formando nuevas moléculas que no estaban antes. Y esas son moléculas que dan diferentes texturas y sobre todo diferentes aromas. Entonces hay aromas que vos no los podés lograr con el vino si no lo guardás. Ahora, que el vino logre hacer eso y además mejorar, mantener el balance, mantener la intensidad y ser disfrutable en el tiempo es muy difícil. Es muy difícil. Entonces yo creo que hay también como un cierto tema de descubrimiento de, mira, encontré un vino que tiene 30 años y está impresionante. Ya eso es un descubrimiento en sí mismo, porque es muy difícil de lograr. Y además que haya sido guardado bien. Claro, bueno, eso es importante. Y Fernando hablaba recién de otra dimensión. Yo me acuerdo que una vez lo definí como estoy tomando otro tipo de bebida. Sí. No un gran vino, es algo que me gusta mucho, pero es como otra cosa. Es realmente otra dimensión. Sí. Bueno, nosotros nos pasa que hay veces en restaurantes que están más acostumbrados a recibir gente que toma vinos frescos jóvenes, mucho más vinos argentinos, por ejemplo, que son más jóvenes, suelen ser jóvenes, que a veces se piden, por ejemplo, tienen un Cru Excepción Merlot del 2002 nuestro, que es un vinazo que está en un momento espectacular, lo reciben y se quejan porque no lo entienden, porque piensan que el vino está malo, porque no han tomado nunca un vino así. Entonces tampoco es un vino que te lo puedan servir al lado de un Malbec 2022 hoy en día, ¿entendés? Sí. Entonces, eso que vos decís que es otra dimensión es como otro vino y es real. Es real. O sea, hay gente que solamente le gustan los vinos jóvenes, medio dulzones, de suavidad, digamos, no porque tengan azúcar, y probablemente no disfruten este vino de primera. Claro, y además si no te lo explican un poco más en el restaurante, es complejo entenderlo a veces, ¿no? Sí, y además a nosotros nos pasa que quedamos en una posición un poco atípica en Uruguay y con los vinos de guarda en particular de Uruguay y Preludio en particular, porque como que el mundo clasifica en una primera gran aproximación al tema los vinos del Nuevo Mundo y los vinos del Viejo Mundo. Y el que está, digamos, orientado a los vinos del Viejo Mundo está acostumbrado y mira con gran placer a este tipo de vinos de gran evolución y de guarda. Y el que está orientado hacia los vinos del Nuevo Mundo más bien busca concentración, fruta en un vino joven. Son dos estilos distintos. No quiere decir que no haya vinos de estilo de guarda y de potencial de guarda en el Nuevo Mundo, pero lo más frecuente de los grandes vinos, de los que tienen los mejores puntajes o de los que tienen los mejores reconocimientos, son vinos más bien jóvenes o de pocos años. En cambio, en el Viejo Mundo, esa otra dimensión que se tiene con los grandes vinos de guarda hace que se destaquen muchísimo más los vinos de muchos años frente a los vinos jóvenes. Para mí, si probás un gran vino de California o un gran vino de Mendoza, se suelen lucir más con entre 5 y 9, 10 años que con 30 años. Claro. No digo que no hay algunas excepciones que son vinazos que tienen 30 años. Pero las grandes bodegas de los grandes vinos están ahí. En cambio, vos vas a Bordeaux, a Borgoña, a Barolo,
y a los 30 años los grandes vinos se empiezan a mostrar. Pero es incluso, ya uno está predispuesto a eso. Es cierto que hay una definición, como explicaba yo antes, hacia viejo mundo y nuevo mundo diferente. Pero uno ya está predispuesto, si va a tomar un vino del viejo mundo, a encontrar mucho más atractivo en este tipo de vinos con una evolución de muchos años y con esa magia. Y si uno va a buscar un gran vino del nuevo mundo, como que está buscando un vino más joven. Entonces a nosotros se nos hace un poco difícil a veces explicar que Preludio, que es de un país del nuevo mundo, porque Uruguay está al lado de Chile, de Argentina, somos parte del nuevo mundo vitícola, tenemos un vino con un estilo y con un encare como quien se aproxima a un vino del viejo mundo. Y nos pasa también que, por ejemplo, es un vino que les encanta a los europeos. Cuando vienen europeos a Uruguay, todos se fascinan con Preludio porque están más en sintonía con el estilo del viejo mundo. Es una cosa muy linda, pero estamos predispuestos. Si a mí me das a elegir un gran vino en California, y si tengo que contar uno ahora de mis top 5, me acuerdo de un vino de Paul Hobbs que tomamos junto contigo, Santiago, era un vino de Paul Hobbs que lo tomamos con él en la bodega, que era un Tocalón, un Cabernet Sauvignon de Tocalón, que era espectacular. Y era un vino que nosotros lo tomamos en el 2018. Y era un vino de 4 años, era un 2014. Yo creo que ahí la elección esa de viejo mundo y nuevo mundo también es la búsqueda por el viejo mundo de la elegancia y por el nuevo mundo de la potencia. Entonces ya termina siendo un gusto personal, no estás buscando un vino potente o elegante. Cuando juntás las dos cosas, que hay vinos que los tienen, bueno, ahí es como te sientes muy bien, ¿no? Eso es lo que Paul Hobbs le llama tensión, que a mí me encanta, pues tensión es como contradicción, ¿no? Como que la potencia y la elegancia son como supuestamente contradictorias en un vino, y hay veces que hay vinos que tienen las dos, y esas son, o sea, cosas únicas y que te encantan, o que tienen intensidad por un lado, pero suavidad por otra. Tienen como esa frescura, pero también tienen algo de guarda, como esas tensiones hacen a los grandes vinos también. Es un muy buen concepto. Y para guardar vinos, o sea, como hay una idea de, bueno, ok, si quiero guardar vinos, tengo que comprar vinos caros que aguanten. O sea, ¿se puede guardar y tener una guarda de algunos vinos sin gastar una fortuna o es muy difícil? A ver, yo creo que hay que tener vinos para distintas ocasiones. Hay veces que yo tengo amigos que me dicen, che, Álvaro, por mí no habrás nada especial, pues no lo voy a entender. Digo, ok, lo abro por mí entonces. Porque también uno necesita un socio, ¿no? Entonces, hay una botella, si no viene ningún amigo, sí, los amigos que estén escuchando están invitados. Pero sí hay como ciertas categorías, de repente vienen 15 compañeros de trabajo y voy a abrir 5 o 6 botellas. Bueno, es muy probable que ahí no salga ninguno de los grandes vinos que tengo guardados. Yo creo que cuando baja la cantidad de invitados, sube la calidad del vino. Sí. Y para mí hay vinos que son mano a mano. Y con alguien que lo disfrute, ¿no? Hace poco tomamos un Latour del 90, justo que estuvimos hablando, con un amigo, y que estábamos hablando de trabajo, pero cada vez que lo probaba me decía, discúlpame, y se pasaba el vino y hablaba del vino. Y después volvíamos. Y después, como 3 días después, me manda un mensaje y me dice, Álvaro, no me puedo sacar el vino de la cabeza. Digo, eso es final largo, eso sí que es final largo. Eso es el final más largo. Lo que hablamos del trabajo no me lo acuerdo, pero el vino no me puedo olvidar. Claro, 3 días después no se puede sacar de la cabeza. Así que... Qué increíble, ¿no? Es increíble, increíble. Y además eso, de conseguir gente con la cual compartir vinos así, nada, que le quede 3 días después escribirte y decirte no me puedo sacar el vino de la cabeza. Claro, y yo creo que hay vinos que merecen juntarse a tomarlo y el tema de conversación es el vino. Bueno, estamos hablando con alguien que viaja muchas veces por año, y en cada viaje como que su obsesión es encontrar buenas botellas. Yo no sé cuánto vas a laburar realmente, cuánto vas a traerte buenos vinos. Y ¿podés contarnos un poco de tu grupete que tenés de degustación? ¿Cómo arrancó y qué es lo que hacen? ¿Qué dinámica tienen? Hace como 15 años, somos 8. Tratamos de reunirnos una vez por mes, no lo logramos, pero creo que si no lo hacemos 12, lo hacemos 10 veces por año. Le llamamos fecha FIFA, por lo cual le tenemos mucho respeto y no se puede mover, y nadie trata de perdérselo. No hacemos catas temáticas, la idea es que cada uno lleve lo mejor que tenga en ese momento, que es un momento ideal, porque todos en el grupo más o menos sabemos. Yo me metí en el mundo del vino porque en un test que me hicieron laboral me dijo que trabajaba demasiado y que necesitaba un hobby, y yo esto me lo había
leía un poco, entonces dije, bueno, empezar a leer más, a estudiar más y a ver si lo puedes convertir en un hobby. Y me invitaron a participar en este grupo, que una de las cosas que tratamos de hacer es de no repetir etiquetas. Entonces, llevamos una botella, cada uno son 8, son unas 80 por año. Por 15 años, bueno, ya pasamos las 1000 etiquetas. Me han invitado alguna vez y debo decir que algunos llevan más de una. Sí. Bueno, hay un problema que es que el anfitrión en realidad debería ser una menos, porque el anfitrión que hace el asado no lo pone, pero el anfitrión obviamente tiene muchas botellas guardadas. El anfitrión termina poniendo más. Claro. Yo también he ido y el anfitrión suele sacar 2 o 3 o 4. Y... Con lo cual el promedio es más de una botella por degustación. Pero bueno, salen 4 o 5 horas ahí. Me suena mucho y me parece que vos inspiraste una idea que Santi tiene un club de amigos parecido. Sí, sí. Inspirados en el club de Álvaro, hace unos años empezamos un grupo que queríamos juntarnos una vez por mes. Hay uno del grupo que vive en Alaska 6 meses al año, entonces es muy difícil. Bueno, nos juntamos 2 o 3 veces por año con la misma idea, traer el mejor vino que tenemos. Y nosotros lo hemos ido reformulando. Tratamos de poner alguna temática a veces y lo que sí empezamos a hacer ya hace 2 años, de hacer la cata a ciegas. No sé, ¿ustedes hacen a veces a ciegas o no? No. Nosotros lo que hacemos es envolvemos la botella en papel aluminio y vemos quién es el que decide cuál buscar y cuál traer y lo servimos y nos tomamos un ratito como de anotar. Y no sabés lo espectacular que es porque más o menos sabemos qué vinos pueden llegar a ver porque conocemos los gustos y dónde van, pero nos hemos llevado cada sorpresa insólita, ¿viste? Decir, no, esto para mí es un vino de ser de la zona de Bordeaux o máximo de Saint-Emilion, Medoc, y después era de California o nos llegó a pasar una insólita que era un vino de San Pablo, de San Pablo, Brasil. O sea, cosa que no puedes creer. El origen del grupo mío, yo fui de los últimos en entrar, por lo menos no fui de los primeros, era que era un grupo que se conoció haciendo catas, en catas dirigidas, que eran muy estructuradas. Entonces dijeron, sí, ¿por qué no hacemos algo más desestructurado? Llevamos buenos vinos, pero hacemos un asado. El problema es que ahora somos demasiado amigos y terminamos hablando de fútbol. A veces yo cuidado, vamos a centrarnos en lo que estamos tomando, que en general tratamos de llevar una cosa. La única parte estructurada que tenemos es una mini discusión al comienzo de ordenar esas botellas, de cómo las ordenamos. Ahí me dejan un poco solo. Yo soy de la idea de que si tenemos un vino que es el mejor identificado, debe salir primero o segundo. ¿Y si después de 15 vinos? Ya ni te acordás. Sí, al revés de la boda de Caná. Al revés, sí. Yo era más de la idea de dejar los mejores para el final, por un tema de orden, de degustación. Lo que me suele pasar en estas instancias es que al final ya es un poco más entreverada la situación. Cansado. Más cansado, un poco más... también, no vas a estar concentrado 3 horas. Entonces, prefiero poner el mejor vino en el primer tercio de los vinos. No en el primero ni en el segundo, pero el tercero o cuarto es ideal. De hecho, lo empecé a usar también en catas técnicas con periodistas. O sea, trato de ubicar los mejores vinos, los que más me interesan al principio, con el foco bien puesto, la energía, y después, bueno, si se puede prestar atención a los últimos, le prestamos. Es una muy buena técnica. Yo estoy de acuerdo, yo pondría el mejor primero, porque ya después de 15 vinos no me voy a acordar que... O sea, me parece una buena técnica. Voy con un ping-pong rápido, o sea, preguntas para contestar rápido, Santi también. Creo que va a ser difícil para Fernando y para Álvaro. ¿Cuántos vinos tienen en su cava? Los de la bodega no cuentan. Me han dejado pocos, tenía muchos más. No sé qué puede haber hoy. 200 botellas cuando mucho. No mucho más. Yo debo tener unas 100 botellas. Estoy bajando en cantidad y subiendo en calidad. En calidad. ¿Y cómo llega una persona a tener 100, 200 botellas? Bueno, yo con los viajes. Los viajes son una oportunidad para conseguir vinos distintos. Yo traigo exclusivamente un vino que sé que acá no voy a conseguir, o una añada que no voy a conseguir. Ya aprovecho para mencionar otro que podría estar en el top 5, que es Grange. Grange
tengo del 90, del 91, del 98, cuando lo veo... Penfolds de Australia. Penfolds. Que está en Uruguay, pero no esas tienen añadas. esas cosechas, claro. No, esas añadas no, 90 no. Sí, yo lo conocí comprándolo en Uruguay y después cuando empecé a ver esas añadas, y es un vino que resiste 30 años sin problema, ¿no? Un vino que de los responsables en cambiar la historia del vino, ¿no? De enfocar el vino, volver a enfocarlo a calidad, cuando después de las 2 guerras mundiales y todas las crisis de las enfermedades de la viña, habían casi 3 o 4 generaciones que no creían en el vino a nivel mundial. En Europa totalmente descreídos, y Grange fue uno de los pioneros en hacer ese cambio de volver a poner el vino en un nivel de excelencia. Y nada, yo no compro vinos en el exterior que puedo conseguir acá, pero hay cosas que no se consiguen. Lo mismo con el champagne, lo mismo con algún vino de postre. Ahí habría que darle un lugar también. Ponemos los top 10 y metemos un Chateau d'Yquem, por ejemplo. El D'Yquem del 2001, que probamos hace 2 o 3 años, ese fue impresionante. Yo lo voy a poner en mi top 5. A mí me pasa que muchos de los vinos los tomo afuera. Por deformación profesional, cada vez que viajamos con Rosana, con mi señora, la llevo a visitar bodegas. Está un poco cansada de visitar bodegas. La cantidad de bodegas que deben tener ese matrimonio. Siempre encontramos, qué sé yo, si vamos a New York, como fuimos la última vez hace 2 años, hicimos todo un paseo por las bodegas de Long Island, que tienen un resurgimiento reciente, que yo siempre encuentro alguna bodega o alguna región que nos falta. Hace poco fuimos con Santiago, coincidíamos con Rosana, íbamos a hacer un viaje que arrancaba en Francia. Santiago tenía el Mundial de Rugby. Nos encontramos en Lyon, me acuerdo, y nos quedaba la zona de Jura, que son unos vinos de crianza biológica muy interesantes. Entonces, muchos vinos que compro o que intercambio a veces o que me regalan son en las bodegas estas que visitamos, en donde se da un intercambio muy lindo de bodeguero a bodeguero, de productor a productor, y forman gran parte de esas que vamos guardando en la memoria, como decíamos hoy, las que tomó en el lugar, o que van alimentando también la cava, ¿no? Pero hay mucho de eso, de los lugares a los que viajamos. Hay una cosa que, porque es parte del tema, mi esposa me lo observó una vez, como ella no toma además, yo lo que hago con los vinos, hay veces que los saco y los miro, y los ordeno y los vuelvo a ordenar, y es parte del asunto también, ¿no? Es como ordenar una biblioteca. Sí, cuando pasás por ahí y ves ese vino, ya te da una alegría de saber que está ahí. Es impresionante, eso me encanta a mí. Borges era que decía que ordenar la biblioteca era ejercer la crítica. Exacto. Y bueno, capaz que ordenar la cava tiene un poquito de eso, de ejercer la crítica. Sigo con las preguntas rápidas. ¿Puedo guardar cualquier vino? Y es en ese sentido, bueno, ¿qué tips para elegir qué vino guardo o qué vino no guardo? No, yo creo que acá el experto es Fernando, pero como la primera regla es, hay vinos que están hechos para guardar y hay vinos que cuanto más jóvenes, mejor. Sin duda. Yo creo que es importante informarse si es un vino pensado para la crianza, la guarda, o si es un vino que el tiempo lo va a envejecer. Sí, para mí, rápidamente, hay un tema de precio, ¿no? Si vos un vino de menos de $50 retail, es difícil que tenga la chance de guardarse más de 10, 15, 20 años. O sea, puede haber alguna excepción de zonas desconocidas, pero de las zonas más tradicionales es muy raro. Entonces, para empezar, un precio, o sea, un margen de 50 a 100, ahí puedes tener suerte. Obviamente, de 100 para arriba es más probable que encuentres. Pero incluso vinos de $200, si vos lees lo que recomienda la bodega y dice tomar en los primeros 5 o 8 años, no te pases de eso, ¿no? Y muchas veces podés buscar qué dicen críticos que lo han probado y que lo recomiendan, que son más exigentes. Los críticos europeos en general, que están acostumbrados a hacer crítica de los grandes vinos europeos, ponen siempre el tiempo que ellos estiman o que recomiendan de potencial de guarda. Te ponen el puntaje, te ponen el precio y te ponen los años para ser guardado. Y después hay una técnica que a mí me encanta, que hacen mucho en Francia, que cuando van a visitar una bodega y le gusta un vino, compran 12 botellas. Es normal. Y van probando una cada tanto, una cada un año, cada 2 años abren una y ahí van viendo y anotan cómo está. A los 2 años la vuelven a abrir, está mejor, seguimos guardando. Está parecido,
vamos a abrir porque se está por empezar a decaer. Está peor que el año pasado, abrimos todas, porque ya no le queda mucho. Y Hagamos un clérigo. esa es la mejor forma de ver cuánto puede durar y aprovecharlo. Es una buena técnica. ¿Les ha pasado alguna vez, a Fernando ya nos confirmó que sí, pero que alguien vaya y le diga, no, ese mejor no lo abras? Decirle a alguien, ese vino de mi cava mejor no lo toques, no lo abras. Sí, hay veces que si son 6 o 7 personas y abrís 2 o 3 botellas, ahí puedes hacer una administración y decir, bueno, a los que saben y disfrutan les voy a servir un poco más de este y uno lo maneja. Lo que pasa es que los que guardamos vinos, en realidad el peor vino que tenemos, si hiciéramos un ranking, no es un vino malo. Claro. En realidad hay pocos vinos malos. También. Si lo tenés guardado es porque por algo lo tenés guardado. Porque en esas 100 o 150 botellas que hablaste hoy, no están los vinos que consumís semanalmente. No, porque además hay un tema de espacio, entonces se va poniendo cada vez mejor. Y después también hay un tema con la edad o con algo que te haya pasado en la vida, que muchas veces los mejores no los quieres abrir, porque te dieron mucho trabajo. Te hacen una recomendación y después te viene incertidumbre. Pero después, con el paso del tiempo, decís, no, lo voy a empezar a abrir y voy a empezar a guardar los más dudosos. Claro. Pasó mucho a raíz de la pandemia, que mucha gente se dio cuenta que tenía vinos guardados que los venía guardando, no los tomaba, y se empezaron a tomar y como que se revitalizó por lo menos el consumo de los vinos guardados. Y hay todo un auge. En Sudamérica es impresionante el auge de los vinos guardados, porque como se empezaron a tomar en la pandemia, como que ahora los quieres conseguir. Y hay pocas bodegas que tienen vinos guardados. Y bueno, nosotros tenemos ahí un potencial porque tenemos muchas botellas guardadas. ¿Y qué pasa con los blancos? Porque generalmente cuando hablamos de vino guarda, y los vinos de los que hablaron son vinos tintos. ¿Qué pasa con los blancos? Bueno, hay una razón de la estructura del vino, que son los compuestos polifenólicos, los taninos que tiene el vino tinto y que son preservantes de la oxidación. Entonces le dan al vino una longevidad mayor, la capacidad de guarda de los tintos está muy soportada en la calidad de sus taninos, de sus polifenoles. En los blancos hay muy poco compuestos polifenólicos, son otros los compuestos que pueden asegurar en un blanco que no se oxide. El cuidado de la botella es más importante, la fragilidad es mayor, pero hay grandes blancos, sobre todo la referencia siempre es Borgoña, que tiene unos blancos de crianza excepcionales, y como es un poco más difícil, también es mucho más atractivo cuando uno encuentra un blanco de 20 años y está espectacular. Es una experiencia que se disfruta enormemente. Sí, yo creo que eso es Borgoña especialmente. En general, uno no tiene vinos de guarda blancos. Sí tenés que tener blancos porque, bueno, hay que tener todo, ¿no? Yo empiezo en general más con un Pinot Noir. Donde iría un blanco, capaz que pongo un Pinot Noir. Y bueno, y ahí hay muy buenos. Y tenemos ya muy buenos vinos blancos en Uruguay, ¿no? Entonces nos está saliendo muy bien el Alvarinho. Si hay un amigo brasileño que dice que Uruguay debería dedicarse más a los blancos porque nos están saliendo muy bien. Y después no podemos dejar de hablar de los sauternes o los vinos que tienen una concentración de azúcar y así es más alta, que pueden evolucionar de por vida. O sea, un sauterne, no he tenido la suerte de probarlos, pero los he visto en la bodega, que tienen más de 150 años, son oscuros, en vez de ser amarillos son oscuros, casi negros. Estoy seguro que los probás y están deliciosos, porque preservan. Sí, tiene un petróleo de color, ¿no? Un color. Los Pedro Jiménez de la Andalucía, los vinos de Madeira, hay vinos blancos en distintas regiones, los vinos de Tocay. Yo probé un Madeira de 1863. What? 1863. Repetí la fecha. No, es increíble. Lo trajo Luis Gutiérrez a Argentina hace, no sé, como 4 o 5 años. Una degustación que había muchos productores de Argentina y estaba en la cena. Lo trajo, yo tenía cero expectativa. No saben lo delicioso que estaba ese vino. Impresionante. ¿Saben qué? Esos vinos los hacían para que duraran por lo menos 100 años. Wow. Porque por donde está Madeira, que es en el medio del océano, que abastece a los barcos, abastecía sobre todo a los barcos que cruzaban el mundo,
los ponían en barricas a los vinos y pasaban el Ecuador no sé cuántas veces y nunca sabían cuándo le iban a tomar el vino. Entonces lo hacían para que durara 100 años. O sea, lo hacían para que lo tomara el tataranieto. Es increíble. Y algunos de esos vinos hoy están increíbles. Yo tomo Pedro Jiménez, recuerdo de verlo y decir, pero esto, ¿qué es? Porque de color era un vino tinto. Recuerdo el color petróleo. Petróleo. Y el sabor es como que tomaras almíbar de higo. Es una cosa que se escapa de... Son vinos dulces, ¿no? Estamos hablando es un terrón de azúcar casi. Otra dimensión, ¿no? Sí. Todos estos últimos que estamos nombrando, a diferencia de los Borgoña blancos secos, que es otra dimensión, que son vinos sin azúcar residual y que tienen también una longevidad muy, muy personal. Pero ya que pasamos por los vinos de postre, por vinos dulces, ahí hay quienes prefieren Tokay. Y me gustaría, lo que nunca hice es poner uno al lado del otro, Tokay contra un Sauternes. Me parece que me gusta más Sauternes. Hay un tema personal. A mí lo que me pasa con el Sauternes, que para mí es el vino que tiene más identidad de lugar que conozco en el mundo. Sí. Entonces yo huelo un Sauternes y me teletransporto a Sauternes y es innegable que es de ahí y es imposible de imitar. Con el Tokay no me pasa tanto, no he estado ahí y no conozco tanto, pero he probado un montón igual. No me pasa eso de sensación de lugar como me pasa con Sauternes, pues es un tema más personal, ¿no? Sí. Buena observación. Y ahí yo muchas veces te mando fotos de mi cava y donde ves que hay muchísimos vinos de familia de Icas y seguro Álvaro tiene un montón de vinos de ustedes. ¿Qué les produce a ustedes que alguien les mande una foto de un vino de ustedes que están guardando? Porque nunca me puse a pensar, ¿qué pensará Santi cuando ve que tengo vinos de él que estoy guardando? O Fernando, que Álvaro te diga, estoy guardando. La emoción se da generalmente al momento de tomarlo. A mí pocas veces me han mandado una foto, mirá lo que tengo en mi cava, pero sí muchas veces me mandan la foto, mirá lo que me estoy tomando hoy, que lo tenía en mi cava y estoy explotando de felicidad. O sea, el momento de sacar la foto y mandarla es cuando lo estás disfrutando. Por lo menos los amigos nuestros muchas veces nos han enviado esas fotos, que son muy lindas, obviamente, son un mimo al alma, al corazón, enorme. No, a mí me intriga mucho y les pido que de verdad me digan qué es lo que sienten en el vino, porque la gran mayoría de esos vinos que están probando, yo no los probé en el año, o sea, no los probé más o menos 5 meses, porque son vinos guardados de diferentes tipos de vino y me interesa saber cómo están. Y me dicen, no, está espectacular, me encanta, no puedo creer que tiene estos aromas. Y eso a mí me fascina. Lo primero, es lo que dice Santiago, lo primero que te surge es, bueno, estaba bien, cómo se comportó, estaba bien guardado, el corcho estaba bien, todo funcionó. Capaz que si alguna vez no funciona, no te lo dicen, no te mandan la foto y dice, salió feo, pero... Preludio blanco 2006, pimba la foto y se ve medio oscuro, aparte el vino porque ya está blanco, más oscuro, le digo, y no me dice comentario, me deja nervioso. Contame, ¿estaba bueno o qué? Se me ocurre una analogía que es como cuando lees un libro de un amigo y que lees el libro y después le puedes decir, sí, hablemos más, ¿cómo llegaste a esto? De tomar un vino producido por amigos tiene eso también, ¿no? Sí. Y yo lo he llamado a Santiago o a Fernando a consultarlos en la previa, tengo estos dos, ¿cuál abro? O mandarles una foto, o que estoy con un extranjero. O mandame un audio porque... Tengo una firmada por tu abuelo, esa está reservada ahí. Sí. Tomar te consigo otra. Pero... Lo que llegamos tarde nosotros es a una posibilidad muy linda, que es algo que en el mundo del vino realmente es un disfrute gigante, que es regalarle a un amigo un vino del año de él, ¿no? Nosotros arrancamos en el 92, capaz que las nuevas generaciones, si saben guardar alguna botella, si no se apuran a tomar todo, ¿saben? Lo podrán hacer. Capaz que dentro de 30 años se encuentran con un amigo que nació en el 92 y dice, tengo un vino de tu año. Pero me acuerdo, para agregarlo a los top 5 por el momento, con la familia Trocar, unos productores amigos de Centemillón, en una cena, después de una feria de Bordeaux, de Vinexpo, increíble, nos dice, bueno, vamos a bajar a la cava donde tenemos los vinos guardados, los de la familia, las botellas de nuestros grandes Trocar de las distintas añadas. Entonces me dice, bueno, a ver, vos, Santiago, ¿de qué año sos? Entonces, 86, no, 86 no es una añada tan buena, habrá un vino ahí. Vamos a buscar y sacan un 86. Y vos, Fernando, del 61. Dice, no, me estoy colando. Porque la cosecha 1961 es la mejor cosecha de Bordeaux, de Centemillón. Era cierto, pero podía ser mentido. Era cierto, pero pensaron, puede ser del 62 o del 59 y tira 61 porque sabe que es buena. Y me trajeron una botella. O sea, fuimos a donde estaba el lote y sacamos una de las pocas botellas
que quedaban del 61. Que estaba mejor que la de 87, o sea, impresionante. más viva, más fresca, no, una locura, de 86, increíble. Y como productores, ¿hay algo tipo aspiracional de tener un vino de guarda que banque 30, 40, 50 años o es algo que se da? A esta altura de la vida nuestra sí es algo que lo hacemos cada año, ¿no? Cada año ponemos una expectativa enorme en la cosecha y nos imaginamos esta cosecha 2024, qué tanto potencial va a tener para los preludios 24, cómo serán, no serán y cómo serán. La cosecha 23, que fue una cosecha excepcional, pero muy seca, nos abre ciertas dudas. Siempre te estás proyectando hacia el preludio de esta cosecha. Pero cuando empezamos era un sueño, era un desafío increíble. Lo escribimos en unas palabras muy, muy claves que eran producir en Uruguay la máxima calidad de vinos, aún la que no podemos imaginar hoy, porque no imaginábamos eso en ese entonces, pero queríamos hacer vino de guarda. Ese desafío yo creo que inicialmente fue muy distinto. Con el tiempo y a medida que se fue valorando la calidad alcanzada por los demás, o sea, que otras personas valoraban la calidad que habíamos logrado, bueno, como que nos fuimos convirtiendo en vocacionalmente productores de vino de guarda. A mí me ha pasado de aprender a controlar la ansiedad de algunos desarrollos que venimos con muchas expectativas, que envasamos el vino y te das cuenta que está buenísimo, pero que la gracia de este vino va a estar dentro de unos años. Me pasó con el Albarino Cru, con el Pinot Noir Cru de excepción, que todavía ni siquiera lo lancé. O sea, hicimos un vinazo en el 2022, después de muchos años de investigación, y todavía lo sigo esperando. O sea, para mí el momento de mostrarlo va a estar mitad del 25, ¿entendés? Y lo envasamos en el 2023. Y estamos esperando el momento para que salga a la luz. Y cuando hacen esos vinos, ¿se imaginan un poco, bueno, me encantaría que este vino lo abran en tal ocasión o es para tal momento o es el anhelo de generar solamente el vino de guarda? A mí me pasa con el preludio, el único vino que me imagino que me encantaría que alguien lo abra dentro de 30 años. Los demás, en realidad, con que puedan disfrutarlo en un buen momento, ya soy feliz. Porque en general, cuando lo sacamos al mercado, está en un buen momento. Se puede guardar y disfrutar más o menos. En cambio, con preludio, no vamos a guardarlo 30 años para sacarlo a la venta. Lo guardamos 6 igual. Pero cuando sale, está bueno. Ahora, lo que puede llegar a ser dentro de 24 o 25 años va a ser impresionante. Y ahora, ¿qué va a pasar? O sea, cuando lo prueben, o sea, todo eso sí me desvela. Y, Álvaro, ahí pensaba ahora cuando estábamos pensando como un poco en este capítulo, bueno, tener vinos de guarda tiene algo de coleccionismo, pero en realidad es como que exponenciado, porque el que colecciona, no sé, lápices o el que colecciona elementos, no puede tener un momento de me tomo mi lápiz. O sea, No, está bien. Lo gasto, no hay un momento de Cuadros, o sea, no voy a comer el cuadro. No. Yo creo que es uno de los desafíos y que uno con el tiempo va aprendiendo. Y eso que dije al principio, que esa frase de la película de que el vino produce la oportunidad, cada vez creo más en eso, porque ante ¿qué es una gran oportunidad? El casamiento de un hijo, el recibimiento de un hijo. En realidad el vino no va a poder superar el evento. Va a estar ahí de costado. Entonces capaz que, bueno, ahí podemos abrir un buen champán, que no hablamos de champán, pero yo creo que los buenos vinos es... Sí, ¿y por qué lo abriste? Y porque vino Fernando y Santiago y la oportunidad era esa. O sea, que me encantó lo que acaba de decir. Muchas veces me ha pasado de abrir un gran vino en un festejo importante y pasa un poco desapercibido y me arrepiento. Para empezar, los cumpleaños no van a ser 6 o 8 personas. A veces tenés 25, 30, 35 y tenés que servirle a tal y decís, uy, se me va a quedar... Y la atención está en otra. Y la atención está en otro lado. lado. No tiene sentido desviar la atención que merece la ocasión con un gran vino que se vuelve por sí mismo centro de atención. Creo que están haciendo algo acá, ¿eh? Sí. Que es que no hay que guardarlo para una ocasión, sino hay que... Generar la ocasión. Me quedo con esa frase. El vino genera la ocasión y no al revés. Me encantó. Me encantó y me parece que es un hermoso concepto con el cual podemos irnos. Sí. Invitar a la gente que nos está escuchando a que piense qué ocasión voy a generar con el próximo vino, ¿no? Y no solo guardarlo por guardarlo, sino guardarlo para generar la ocasión.
Me encantó la frase esa. La voy a usar para abrir todos los vinos de papá.